Pues es una excusa para poder juntarnos y reflexionar. ¿Y reflexionar sobre qué? Un año más nos acercamos a este cuarto sábado de octubre, que de hace ya algunos años lo dedicamos a un día especial en el cual nuestra iglesia, nuestras comunidades en todo el mundo celebran un sábado de la creación. Así que como una imagen vale más que 1000 palabras, Juan Luis, reflexionemos juntos un par de minutos de lo que va esto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería un mundo en donde no hubiera luz? ¿Y qué fuerza es esa que mantiene la órbita de los planetas? Los colores, el perfume de las flores, los pájaros, la tela de araña, el brillo de las estrellas, el desarrollo de una colmena, el funcionamiento del cuerpo humano, entre otros magníficos fenómenos. ¿Podría todo esto haber surgido por casualidad? Al principio, no había nada. La oscuridad cubrió la faz del abismo. De repente una voz, como un estruendo, da una orden. Sea la luz. A través de su palabra, el universo fue creado. Luz, firmamento, vegetación, lumbreras, animales marinos y terrestres, y su obra principal, el hombre. Y cada obra testificaba que todo era muy bueno. Un mundo en perfecto equilibrio, donde todo lo que existe en la naturaleza expresa orden, belleza, precisión, adaptación, y presupone una planificación inteligente. Después de haber completado su obra en 6 días, Dios descansó. El descanso del séptimo día es una demostración del amor de Dios para con sus hijos. Un momento para reconectarse con el Creador y apreciar todo lo que Él hace e hizo por el hombre. Sábado de la creación. Hecho para ti. Pues sí, está hecho para nosotros, para que disfrutemos. Por eso nos juntamos, por eso tenemos tantas cosas que agradecer. Qué auténticas maravillas de las cuales estamos rodeados y sin embargo muchas veces estamos en lo que nos falta, en lo que no nos gusta. Ay, es que si yo tuviera... Muchachos, si estamos tan bendecidos, si tenemos tantas cosas de las cuales alegrarnos, la principal, que mirad, que estamos aquí juntos, que podemos decir gracias Dios mío, porque has pensado en mí, gracias Dios mío, porque me has creado, me has puesto en este lugar y seguramente tengo una misión y seguramente tengo cosas que aportar en mi entorno, a mi familia, a mis amigos, a aquellos con los cuales yo me voy a juntar. Pero cuando hablamos de creación, y nos gusta sentarnos y dialogar aquí como gente sabia, ¿verdad? Como gente entendida, y lo pongo entre comillas. Cuando hablamos de creación y ciencia, lo mejor es recurrir a los que auténticamente saben. Si hay una persona de referencia en nuestro entorno aquí, en nuestras iglesias cercanas y en nuestra figura más relevante en cuanto a intentar conjugar ciencia y fe, porque si algo tiene la creación, si algo tiene la Biblia, si algo tiene la ciencia, es que si están salidas de las mismas manos, no pueden contradecirse. Tienen que ir por el mismo sendero, aunque muchas veces no entendamos bien dónde la parada de cada una de ellas. Pues si es, como comentaba, si hay alguien que es una referencia, es Noemí Durán, que es una bióloga reputada y que además tiene estos principios, y a las cuales le hemos pedido que nos aporte también su granito de arena hoy. Feliz sábado de la creación. Este vídeo es para saludar a mis queridos amigos de la Iglesia en Casa de Murcia. Siento mucho no poder estar hoy con vosotros en esta mañana compartiendo un ratito juntos, pero sí que quería al menos saludaros con este vídeo y desearos que paséis un día precioso. Sabéis que hoy es un día muy especial, no solamente porque es sábado, todos los sábados celebramos la creación, sino que este además
Es especial porque el cuarto sábado de octubre toda la Iglesia Adventista en todo el mundo está celebrando juntos ese acontecimiento tan bonito que dio origen pues a nuestro planeta, a la humanidad, y que sabemos pues que en el plan original de Dios era algo precioso, era algo maravilloso, que Dios nos creó por amor para que fuéramos felices y tenía planeado pues que fuéramos felices por toda la eternidad. Pero que incluso aunque las cosas se estropearon por nuestra culpa, por las malas decisiones que tomamos, Dios tenía un plan de rescate que va a poner en marcha muy pronto, y muy pronto vamos a poder celebrar juntos con Dios en persona otra vez esos sábados que van a ser pues mucho más maravillosos incluso que los que tenemos ahora. Quería felicitaros en un ambiente un poquito natural, así que he venido a un parque que está cerquita de mi casa y me he puesto pues la camiseta oficial del sábado de la creación. Y bueno, desde aquí simplemente dejaros un mensajito más. Y es que hoy, además de ser el sábado de la creación, es el aniversario de otra fecha muy importante para la Iglesia Adventista, que es el 22 de octubre de 1844. Recordáis que en ese día nuestros pioneros estaban esperando que Jesús volviera y Jesús no volvió. Y para ellos pues tuvo que ser horrible, tuvo que ser una experiencia horrorosa. Pero en realidad para nosotros ha sido la oportunidad de nacer, de conocer a Jesús y de poder celebrar su creación y de poder esperar su regreso, porque sabéis, Jesús no volvió en 1844 no porque haya decidido que no valemos la pena y que no va a volver, sino porque nos habíamos equivocado con los cálculos y no entendimos muy bien lo que significaba realmente esa fecha en la Biblia. Pero Jesús va a volver, y va a volver muy pronto, y nos cuenta en Apocalipsis que la tierra nueva que va a hacer cuando vuelva va a ser incluso mejor que el Edén, que la tierra del principio. ¿Por qué? Pues porque Jesús se va a trasladar a la tierra, se va a venir a vivir con nosotros por toda la eternidad, y entonces vamos a poder pasar los sábados con Él. Vamos a poder celebrar todos los sábados su creación, su amor, su salvación, todo lo que ha hecho por nosotros en persona. Yo estoy deseando que llegue ese día y quiero que todos vosotros estéis allí conmigo para celebrarlo. Que pasáis un día muy bonito, un sábado de la creación precioso, con los amigos, con la familia, la de sangre y la de la iglesia. Y bueno, os mando un abrazo con todo mi corazón. ¡Feliz sábado de la creación! Pues muchísimas gracias. Feliz sábado para ti también, Noemí. Es un auténtico privilegio tenerte, y yo sé que hoy tenías otros compromisos, pero seguro que Noemí se apunta a una próxima colaboración aquí en la Iglesia en Casa, como ha hecho también en el pasado. Estamos conmemorando y celebrando que hemos sido creados, que hay una creación y un diseñador y por tanto un creador. Creo que es lo más importante. Luego a lo mejor los detalles seguramente podríamos remarcar según para quién, pues uno pondría el acento más en un sitio, en un aspecto o en otro. Yo quisiera que ahora, en los próximos minutos, centrar la mirada, porque me parece interesante, en algo que también me parece una auténtica maravilla de las cosas creadas por nuestro Dios, por nuestro Creador, que podríamos, seguramente cada uno de vosotros tendría, oye, si tú quisieras hablar de las cosas creadas, de lo que ha hecho Dios en el mundo, en el universo, desde ese principio, ¿dónde pondrías tú el acento? ¿En qué te fijarías? Bueno, pues seguramente cada uno de nosotros lo haría, porque hay tantas cosas. Bueno, hoy yo quiero poner el foco en una auténtica maravilla. Y la maravilla es esta, eres tú, tu cuerpo. Pues el ser humano, y podemos reflexionar sobre esto. Mirad, se habla cuando hablamos del ser humano, empezamos rápidamente pues lo que tenemos hoy día, ¿no? Los marcos de referencia, de dónde venimos. Las preguntas son siempre las mismas. El ser humano se ha hecho siempre las mismas cuestiones. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en este caso vamos a echar la vista hacia atrás, y pudiéramos ir hacia atrás y podríamos ver que sí, básicamente existen dos marcos de referencia, que son el diseño de un creador o que venimos por evolución. Básicamente eso es lo que, resumiendo, hoy tenemos los dos modelos hoy en los cuales nos podemos plantar. Vamos al margen de esto, que no es tampoco el debate hoy, ¿qué nos hace específicamente humanos? ¿Cuáles son esas
es eso que es intrínsecamente nuestro. Pues si, por ejemplo, hacíamos referencia, lo decía, se lo planteaba la revista Time no hace mucho, hay una pequeñísima diferencia dispersa a lo largo del genoma, es decir, del conjunto de genes, entre el ser humano, por ejemplo, y el animal más cercano a nosotros, genéticamente, como son los primates. Bueno, pues resulta que es mínima, es verdad, es un 0, tal, es un 99 y pico % compartimos. Sin embargo, ¿qué tendrá esa diferencia que nos hace automáticamente tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, no hay nada en el código genético de los primates que los anime a vestirse, por ejemplo, con traje y corbata, o a estar hablando en un programa de radio, como estamos hablando, de dónde venimos. Hay algo que nos hace únicos. Hasta ahora nadie sabe exactamente dónde están ni cómo funciona, pero hay algo en nuestras células, en un orden específico, que nos dota de la capacidad para distinguirnos, para pensar, y estos aminoácidos que dicen los entendidos, los especialistas, nos dan esa capacidad para hablar, para escribir, para componer una sinfonía, para pintar un cuadro, para hablar de biología molecular. Pues terminamos, al final, como dice el salmista, como decía el rey David, te alabo, porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Somos capaces de darnos cuenta. Y, por ejemplo, podemos pensar en, si nos echamos la mirada a nosotros, podríamos pensar, ¿cuál es el origen de nosotros, del sexo? ¿Por qué hay un hombre y una mujer? O simplemente podemos observar que, específicamente, si miramos a la vagina, es algo tan maravilloso, exclusivo de los mamíferos. No existen los peces, ni los anfibios, ni las aves, ni los reptiles. Y para que aparezca es necesario una información genética muy precisa. Y el sistema reproductivo femenino no es simplemente un tubo, sino sus músculos, sus glándulas, sus terminaciones nerviosas, su capacidad para acoger y gestar una nueva vida durante 9 meses. Es algo maravilloso. Bueno, resulta que necesita un espermatozoide para que se forme un cigoto. Pues ese espermatozoide tan vital, según la evolución, no ha variado desde el origen. Qué casualidad. No necesita que se mantenga tal cual, funcionando igual desde el principio. Bueno, al margen de esto, durante esos 9 meses de gestación, el cigoto, esa célula resultante de cuando un óvulo se junta con un espermatozoide, se divide poco a poco en 100 billones de células. Qué maravilla, qué complejidad. Lo que todavía intriga a los científicos es la enorme organización que se requiere en esta división, para que, por ejemplo, un bebé tenga 2 ojos y no tenga 4, o 2 oídos, o 2 piernas, siempre guardando además la simetría para que el hombro esté en el hombro y no el hombro en los pies, y los pies aparezcan en la cabeza. Todo eso no es casualidad, y todo eso lo damos por hecho. Pero el tema es que estos genes deben haberse mantenido casi intactos, dice la teoría evolutiva, porque se necesita que siga repitiéndose, que no se pierda la receta del camino de la vida. Bueno, sin ir más lejos, sin ser ánimo, la pelvis femenina, por ejemplo, que es diferente a la pelvis masculina, es una cavidad que está diseñada para facilitar mejor el tránsito de un bebé durante el parto. Y así, por ejemplo, el alimento perfecto es la leche materna. Si tuviéramos aquí a Paqui, seguramente nos daría mucha y mejor información de la que yo aporto. Pero la leche materna es el alimento ideal que necesita ese neonato, ese recién nacido, porque contiene todo lo que él necesita. Los anticuerpos, las vitaminas, todo tipo de reservas para que puedan no solo transitar, sino crecer adecuadamente. Así que volvemos a decir como el salmista, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos todavía, tú ya habías pensado. ¡Qué maravilla de creador! Podemos seguir, porque si hablamos de las máquinas perfectas, y aquí, por ejemplo, hay un libro que es muy recomendable que cada uno pudiéramos leer, que no nos vamos a detener ahora. Podríamos hablar
de que, por ejemplo, hay una complejidad irreductible que no se termina de explicar bien con el modelo evolucionista, como hay cosas que por evolución no son explicables y podríamos hablar, no solo estábamos comentando la complejidad del ser humano, pero es que si miramos con un microscopio podemos ver la complejidad, por ejemplo, el mapa. Este es el mapa de la complejidad del metabolismo humano, todas las relaciones que mantienen las diferentes partes de una célula con otras. Es un mapa increíble. Así que ahora, por ejemplo, si miramos cualquiera de nuestras fábricas, nuestro entorno industrializado, moderno, ejemplos de tecnología, de complejidad, de sinergia, ejemplos de un diseño pulcro, de algo, una metodología que es súper estudiada, la podemos simplemente comparar con un ribosoma, que es ese orgánulo dentro de una célula que fabrica proteína y enzima, que lo tenemos todos, una máquina molecular ubicada en cualquier célula de nuestro cuerpo. Bueno, pues un ribosoma que tiene 20 bloques dentro de su maquinaria, y bueno, vamos a ir pasando porque estos son ejemplos. No podemos imaginar no solo nuestras células, si echamos la vista a lo que podemos ver en nuestro entorno, vamos por ejemplo, a una central hidroeléctrica. Esto es muy sintomático. Una maquinaria perfecta en el sentido y muy útil, que cumple su función, porque lo que trata de hacer es convertir la energía cinética del agua, es decir, la caída del agua, la transforma en energía eléctrica. Y hay toda una maquinaria y toda una ingeniería detrás que produce esto. Y volvemos a la mitocondria, que esa parte dentro de nuestra célula, esa máquina que convierte la energía de glucosa y de lípidos en otro tipo de moléculas necesarias. Y podemos pensar, por ejemplo, en una de las mayores centrales eléctricas como la Itiapú, que tiene 20 turbinas. Bueno, en cada mitocondria que tienes en tu célula hay miles de ellas. Y cada célula tiene miles de mitocondrias. Bueno, pues nada más que pensando un poco en lo maravilloso que es tu cuerpo, lo maravilloso que eres tú y cómo está desincronizado, podemos ver o podemos caer en la cuenta de que convertir esa energía de las mitocondrias se convierte en para que tú puedas utilizarlo, que tus células puedan funcionar. Pero es que además no sé, cuando hay energía, hay algunas porcentajes que se pierde, que no se puede de manera eficiente aprovechar. Tu cuerpo aprovecha la energía que no quiere tu célula para convertirla en calor. Y esa conversión en calor hace que tu cuerpo pueda estar siempre con una temperatura constante, los famosos 37 grados. Porque si no fuese así, si tu cuerpo bajara de esa temperatura, no podrían darse ciertas reacciones químicas necesarias. Pero es que si fuera más alta, se degradaría, porque se degradarían proteínas que siguen necesitando. De tal manera que tu cuerpo es una máquina eficiente. Y como lo es, por ejemplo, echamos un vistazo rápidamente a lo que es el cerebro, el órgano más complejo que se conoce, que tiene aproximadamente 100 millones de neuronas y con cientos de miles de conexiones, que son las llamadas sinapsis que todos conocéis. Así que un cerebro, como el tuyo y el mío, normalico, puede establecer cerca de 1.000 trillones de conexiones diferentes. Así que si pudiéramos extender en línea recta toda la sustancia del cerebro humano, todas esas sinapsis, todas esas conexiones formarían un cordón que daría 2 vueltas alrededor de nuestro planeta. Así que imagínate las infinitas posibilidades de sinapsis entre tus neuronas formando una red, que las comparamos, por ejemplo, ¿cuál es nuestra red por excelencia? Pensamos en Internet y no podemos ni siquiera imaginar Internet, el entramado que supone. Un solo cerebro es mayor que todo eso. Con la tecnología disponible se requeriría una computadora tan grande como 5 estadios de fútbol, uno al lado de otro, para reproducir de forma digital la capacidad de procesamiento de todo lo que un solo cerebro es capaz de hacer. Imagínate qué maravilla tienes. Así que imagínate un ser humano. Bueno, sigamos buceando porque merece la pena.
estoy ya terminando y quiero simplemente que podamos reflexionar juntos en lo último, en la última tecnología. Pensamos en un robot, ¿verdad? En la última generación. En cualquier día nos van a sorprender, van a hacer por nosotros muchas más cosas. Sin embargo, si ponemos al lado cómo eres tú, cómo estás diseñado, no hay casualidad, no hay. Lo único que podemos hacer es abrir la boca y hacer un ¡oh! Estábamos reflexionando sobre, por ejemplo, las centrales eléctricas y comparándola, por ejemplo, con nuestro cuerpo humano. Pero es que podemos fijarnos y poner el foco en, por ejemplo, cualquier tecnología audiovisual, una videocámara, un teléfono móvil. Y si ponemos el foco, la tecnología que tiene tu ojo, simplemente tu ojo, es una auténtica maravilla. O este ordenador con el cual yo estoy haciendo esta presentación, si todos nos hacemos un ¡oh, qué maravilla!, ¿no?, del progreso humano. Y sin embargo, si lo ponemos al lado de un cerebro, no llega. Bueno, pues sin embargo, nadie se plantea, nadie duda de que todos estos artefactos, de que todos estos han sido creados por gente excepcional, por diseñadores, por ingenieros, por gente que realmente ha provisto algo útil, ha querido que progresemos, que hagamos las cosas más completas, mejores, que nos ayuden. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer que cuando salimos al campo, cuando vemos nuestra mano funcionando, nuestros dedos, no pensamos quién es el diseñador que ha provisto todo esto? Bueno, pues, surgidos al final por azar, la pregunta sigue estando ahí. Yo simplemente quiero dejar un par de versículos con vosotros para compartir. Uno está en Proverbios, capítulo 20, y versículo 12, que dice: el oído para oír y el ojo fueron creados por el Señor. El salmista lo tiene claro. Pero en vez de un ejemplo te voy a dar dos. Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Al final, dice Pablo, todo fue creado por medio de él y para él. Así que, compañero, yo sé que seguramente matizaríais muchas cosas, pero al final esto, lo que yo he querido transmitir, y no sé si lo he logrado, es que ante todo lo que tenemos delante, y no hace falta irse a lo mejor a las grandes maravillas, dice, bueno, es que me gustaría visitar el Ártico para ver la grandeza del polo, o quisiera irme al Amazonas para ver la grandeza de un río, o quisiera irme, no sé, a cualquier otra parte, ¿no? O quisiera viajar a la Luna, ¿no?, para ver y entonces decir, oh, qué maravilla de nuestro Dios creador. No es necesario, ojalá, yo quiero también hacerlo, pero basta con yo reflexionaba mirándome mi mano, una mano, 5 dedos, para poder pensar, para facilitar que puede en un momento dado coger algo, puede dar una caricia, puede poner freno en un momento dado, es algo tan sencillo, y que lo único que yo me he dado cuenta esta semana y quería compartir con vosotros es, solo me sale un oh, gracias, Señor mío. No sé qué pensáis. Que hay información que nos llega, que es interesada y que hay que filtrar. Tenemos esto que has dicho tú, que hemos oído tantas veces, que somos tan afines al mono. Hay un científico ya fallecido no hace mucho, Claude Godard, no sé si os acordáis, del que hemos escuchado alguna reflexión, un ingeniero que además era pues un divulgador científico, creacionista, y que nos decía que teníamos más en común con un plátano
genéticamente que con un mono. Lo que pasa que a fuerza de repetir lo del mono, al final nos lo hemos creído. ¿Por qué? Porque la creación viene de un mismo sitio. ¿Por qué? Porque todos estamos compuestos de lo mismo. ¿Por qué? Para ser compatibles. ¿Por qué? Porque un ser humano no se puede comer una piedra, pero un ser humano puede comer mucho otro tipo de comidas. ¿Por qué? Porque son compatibles biológicamente. Es decir, ahí hay otro plan también. No es simplemente la casualidad de que yo esté, sino de que yo sea compatible con mi entorno, que yo pueda alimentarme de mi entorno, que yo pueda, digamos, interactuar con mi entorno. O sea, no soy solamente yo, sino es todo lo creado, incluso lo inanimado también. Estamos puestos en un sitio perfecto, con unas condiciones perfectas, incluso hoy. Cuando habéis escuchado muchas veces cuando se nos dice que por qué Dios no actúa cuando hay estas grandes hambrunas que vemos, hoy en día la tierra, tan maltratada que está, todavía es capaz de darnos de comer a todos. Si quitásemos el componente humano que está haciendo que esto no sea así, que es la avaricia, la especulación, el egoísmo. El planeta Tierra, a pesar de los casi 8.000 millones de personas que estamos en él, es capaz de sostenernos a todos. Lo que no es capaz, y el plan no estaba, es que unos pocos se hiciesen con todo, dejando a la gran mayoría sin nada. Pero eso es otro tema que, como comprenderéis, no es un problema de la creación, sino quizás del enemigo, del pecado. Esther. Allá voy. ¿Sabes? Acabas de dar en uno de mis temas preferidos. Me encanta esto. Yo parafrasearía a Salomón, la paráfrasis es mía: el cuerpo humano cuenta la gloria de Dios. A mí me maravilla, me fascina esta historia y no me hace falta irme a los pilares de la creación para reconocer a Dios como creador y como diseñador inteligente. A mí me alucina todo lo poco, que es muy poco, del cuerpo humano. 220 tipos de tejidos tenemos, vosotros y yo, en este organismo. Millones y millones y millones de procesos químicos continuados. Es algo alucinante. Solo pongo un ejemplo. Me acabas de recordar, Juanfran, una de las mejores cosas que hice desde la perspectiva cultural en mi vida. He estado en 3 ocasiones, porque fueron las 3 veces que me coincidió, en estas exposiciones que fueron muy polémicas en su momento, de un tipo que se llama Gunther von Hagens, que es el creador de la famosa técnica esta de los cuerpos plastinados, la plastinación del cuerpo humano. Así es. Bueno, yo vi 3 exposiciones suyas, en Madrid, en Coruña y en Vigo. Recuerdo perfectamente. La primera de ellas fue en Madrid, con 200 especímenes. Era una cosa absolutamente espectacular. Yo recuerdo todavía la sensación cuando entré en la exposición, porque lo primero que hice fue decirle de arriba: jefe, vengo a conocerte un poco más. Sé que voy a alucinar con lo que voy a ver aquí y estoy segura de que voy a salir de aquí reconociéndote todavía más como creador. No me equivoqué, porque desde el momento 1 en el que empiezas a ver huesos, tejidos, músculos y de todo, y te empiezan a contar la cantidad de datos, como alguno de ellos que nos contabas, que tienen que ver con el cuerpo humano y con cómo funciona, es que no puedes menos que alucinar, ¿no? Y cuando ves todos los capilares de una pierna al aire y ves que hay kilómetros ahí de material, y cuando ves algunas cosas, yo solo me voy a quedar y os voy a dejar con una imagen. Una de las que más me alucinó de todo aquello, porque es que alucinas continuamente. O sea, te paras allí y dices tú: oh, este es un sistema digestivo. Oh, esto es, pues eso, la capilaridad de tu cuerpo o tantas cosas. Hay una imagen que me quedó absolutamente grabada. Uno de los especímenes está en la posición del famoso pensador de Rodin. ¿Y qué hizo Gunther von Hagens? Sacó la espina, bueno, y no me va a salir ahora la expresión, la spinal cord, la parte de atrás de nuestro cuerpo, la espina dorsal, todo lo que es efectivamente. O la médula. Sería. La médula entera, con todas las nervaduras por encima de la espalda. Entonces ves al tipo, ves al pensador de Rodin. Yo me agaché y estaba allí fascinada mirando, ¿no? Se ve el cerebro, toda la que es la médula por detrás, toda la nervatura al aire y todo por encima de la espalda, y ves toda la forma. Y yo decía: madre mía, yo dentro de mí llevo eso, y eso es lo que permite, por ejemplo, que ahora mismo esté de pie, me pueda estar agachando, me pueda levantar y mis músculos estén pudiendo sentir y mis nervios estén sintiendo todo esto. Es gracias a esa alucinante estructura que yo nunca había visto, claro, y que de repente apareció ante mí.
Bueno, ese tipo de sorpresas nos la llevamos cada vez que nos miramos al espejo con esta mentalidad que tú nos has invitado esta mañana, Juanfran, a tener, ¿no? Obsérvate como una maravilla de la creación y te vas a dar cuenta de que esto no es casualidad. Está claro que somos una maravilla como cuerpo humano. Difícilmente podemos entender que esto sea producto de la pura casualidad. Pero a mí hay algo que especialmente me llama la atención y es nuestra capacidad de reflexionar, de pensar, nuestro sentido común, o lo que en derecho se llamaría el derecho natural que tiene toda persona. Que respecto a los órganos y a lo que es materia, sí que hay muchas teorías. La evolución a veces contrarresta, intentan plantear algo, pero respecto a nuestra conciencia no tienen nada que decir. No pueden explicar cómo nosotros tenemos capacidad no solo de pensar, sino de saber lo que es bueno y lo que es malo, de arrepentirnos, de sentir culpa. Todas esas cosas que Dios nos ha puesto y que, bueno, no es posible explicar a través de ningún proceso evolutivo. No, lo dispone el ser humano y solo tiene un origen. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Dios nos dio esa capacidad especial por encima del resto de los seres de la creación. Yo veo todo esto y no puedo más que asombrarme y decir, somos fruto de un creador. Sin embargo, no todo el mundo lo ve así, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que hace tiempo leía no me acuerdo el nombre un teórico evolucionista, que viendo todo esto, él decía, creer en la evolución es tanto como pensar que si se pone una bomba en una imprenta, saldría el Ulises de James Joyce. Él decía así. Y yo decía, bueno, por lo menos hay alguien que piensa, alguien que es serio, alguien que... Y él terminaba diciendo, y sin embargo, no puedo creer otra cosa. A veces somos así obstinados, que es, me das las evidencias, lo veo, es verdad, esto no puede ser fruto de la casualidad, pero si no creo que es fruto de la casualidad, sé que soy fruto de una creación. Con lo cual, gracias a esa capacidad que tenemos, sé que hay un creador, con lo cual me debo al creador. Y como no quiero deberme al creador, como quiero ser el dueño de mi propia creación, entonces no tengo más que creer otra cosa. Bueno, pues desde aquí a mí me gustaría invitar a todo el que vea esto a que ceda a su propia inteligencia, a que ceda y que piense que no somos frutos de la casualidad. Hay un creador, nos debemos a él, y nos debemos a él porque nos ama, no porque sea un ser egoísta, porque nos ama y nos está preparando un lugar maravilloso en el que vamos a disfrutar de nuevo de esa creación que él hizo, tal y como lo hizo, que vamos a disfrutar de una vida plena. Solamente lo que tenemos que hacer es dejarnos en sus manos, confiar en él, porque el que hizo algo tan maravilloso como nuestro cuerpo humano, como nuestro planeta, como la naturaleza, es capaz de volver a recrear algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Y yo voy a dejar una última idea. Me he empezado esta semana a leer El lenguaje de Dios, que es de Francis Collins, que es muy recomendable. Si os queréis apuntarlo, porque si dice, mira, si es que yo no sé hablar de estos temas cuando me pongo en las tertulias, cuando me pongo a hablar con alguien, no sé, no hace falta, no tenemos que ser expertos ninguno, ni somos bioquímicos, ni somos especialistas. Somos cristianos que se plantean cosas, que tienen inquietudes y que realmente ponen su confianza, o por lo menos ponen preguntas de encima de la mesa y no dan por cerradas cuestiones que otros dicen, no, esto es así, cuando aún nos queda mucho que avanzar. Pero yo digo esto referencia a Francis Collins, porque si lo buscáis, El lenguaje de Dios es un libro que tiene unos poquitos años. Este hombre es el director, ha sido el director del todo el estudio científico durante varias décadas del genoma humano. Este hombre es creacionista. Es el director del genoma humano. Si hablamos del ser humano, si hablamos del origen, si queremos entender cuál es el lenguaje que nos lleva, cuál es nuestra programación, por qué estamos aquí, y va este hombre que es el que dirige esto internacionalmente
y el hombre es un creyente en Dios. Y lo bueno que tiene este libro, que yo os recomiendo, es que él narra su proceso de conversión, porque él, como científico, tuvo sus resistencias a la hora de contar que esto podría tener un diseñador y que Dios podría estar al otro lado, ¿no? Y sin embargo, el director del mayor estudio científico hasta la época, que fue presentado en su día con Bill Clinton en la Casa Blanca, hablando de que era lo más revolucionario, Francis Collins, resulta que es creacionista y creyente en Dios. Bueno, os dejo esta perla, para que, mira, ahí, gracias Juan Luis, sí señor, cómo habla Dios. Eso es, ese es un, os digo que muy, muy recomendable esa referencia. Yo la dejo ahí y yo he empezado a leerla esta semana. Así que si os parece, como tendría mucho para poder seguir hablando, seguimos avanzando en el programa, vamos a nuestra tertulia bíblica, que vamos a seguir avanzando, pero Juan Luis, vamos a tomar ese vasito de agua, ese refrigerio, ponnos algo musical.